Eh, Bienvenidos al tema que vamos a desarrollar aquí, al taller de lectura y redacción 2, el texto lírico, el poema, que pues estamos hablando que es uno de los textos recreativos. Ya en el primer semestre abordamos el texto narrativo, su estructura, etcétera, ¿no? En este me parece importante el texto lírico porque aquí vamos a poder repasar algunos temas que ustedes ya pues han, digamos, ejercitado a partir de, pues, de que hemos estado redactando, ¿no? Y pues en este caso este tema pues es el de la acentuación. Para comprender un poco el texto lírico, o los poemas, la estructura del texto lírico, pues tendríamos que regresar un poco a algunos, pues a algunos aprendizajes anteriores, ¿no? Que ustedes ya desarrollaron en este caso, sobre todo recordar la forma en la que silabamos una palabra, la regla de los diptongos, cuándo es una palabra aguda, grave, esdrújula, etcétera, ¿no? Esto va a ser muy importante. Recuerden que de las vocales tenemos fuertes y tenemos vocales débiles. Las vocales fuertes, recuerden que es la A, la E y la O. De las vocales débiles tenemos la I y la U. Una de las reglas de los diptongos es que si tenemos una vocal fuerte más una vocal débil o viceversa, no se separan, se van junto con la misma sílaba. Si tenemos una vocal débil y otra vocal débil, pues sucede lo mismo. Sin embargo, si tenemos una vocal fuerte más otra vocal fuerte juntas, pues se tienen que separar y hacen una sílaba distinta, ¿no? Si tenemos una vocal fuerte más una débil, pero esta débil lleva un acento, o en esta recae el acento prosódico, pues también las tenemos que separar, ¿no? Y entonces ahí tenemos un rompimiento de diptongo. Muy bien, dicho esto, vamos a ir rápido con el tema, ¿no? En este caso tenemos que las características de los textos líricos o poéticos, una de ellas es, de acuerdo a lo que dice Jacobson, lo relaciona con la función emotiva del lenguaje, obviamente inherentemente a este tipo de texto, pues también es poético, ¿no? O sea, tiene lo poético y tiene lo emotivo, tiene ahí dos funciones del lenguaje. Pues sucede que el emisor transmite sus contenidos emocionales, todo lo que siente, que nos menciona también que puede estar escrito tanto en prosa como en verso, pero debe mantener los rasgos distintivos del lenguaje poético, ¿no? Yo les había mencionado que la mayoría de los poemas que se conocen pues están escritos en verso más que en prosa. Sin embargo, bueno, pues no significa que no se pueda, solo que sí debe tener esos rasgos distintivos, que en este caso esos rasgos distintivos eh, dice en este caso que pues, son parte de estas características, eh, que para comprender estos rasgos distintivos debemos comprender el estudio de la forma poética a partir de dos conceptos, ¿no? Que es la métrica y la rima. Puede tener la métrica y puede tener la rima. Sin embargo, bueno, más adelante van a ver que eh, pues van a encontrar otro tipo de poemas que llevan otras estructuras, ¿no? Que no son tan rigurosos como estas reglas que vamos a observar. Muy bien. La métrica. ¿Qué es la métrica? Según el concepto nos dice que es el número de sílabas que componen un verso. ¿Sí? Es el número de sílabas que componen un verso. Ahorita nos estamos quedando así, caray, ¿cuáles son esos números de esas sílabas, ¿no? ¿Cuál es el verso? Bueno, pues ahorita vamos a recordarlo a partir de un ejemplo, ¿no? Una vez que vamos a adentrarnos a esto, bueno, vamos a también ya a tratar de entrar a las reglas de la métrica, pero bueno, pero recapitulando, ¿no? Esto, recuerden que es, digamos, sería un pequeño poema, apenas si es una estrofa nada más, y cada una de estas líneas, pues es un verso, ¿no? Este poema tiene cuatro versos, ¿no?
allá va la vaca por el callejón, y en los cachos trae café y papelón. Muy bien, vamos a analizar el primer verso. ¿Cuántas sílabas tiene este primer verso? Bueno, antes que nada, a mí me gustaría que ustedes, si pueden, denle pausa al video y por su propia cuenta en su cuaderno hagan la separación de las sílabas, ¿no? Y ahorita vamos a, para que ustedes hagan una comparación de lo que van a hacer con lo que yo tenga, ¿no? Para recapitular esos aprendizajes anteriores. Si ya han hecho la pausa, bueno, vamos a observar que el primer verso, allá va la vaca, tiene 6 sílabas. Allá va la vaca. En este caso tenemos nuestras 6 sílabas en nuestro primer verso. Entonces significa que pues no está tan complicado, ¿no? Por ahorita. Simplemente debemos recordar cómo separamos sílabas en un inicio y entonces esa cantidad de sílabas son las que vamos a encontrarnos, que es el verso. Entonces, esto es la métrica, ¿no? La cantidad de sílabas que tiene un verso, ¿no? Si bien tiene 1, 2, 3, 4 palabras, si nosotros la estructuramos en sílabas, vamos a encontrar que todo el verso va a tener 6 palabras. Me gustaría que ustedes ahora vuelvan a poner pausa y separen las sílabas del segundo verso, que es por el callejón. Ya se han hecho la separación de las sílabas, vamos a adentrarnos entonces a la primera regla. Bueno, aquí nos está mencionando de nuevo las sílabas que tiene el primer verso. Ahora, vamos a adentrarnos a las reglas que van a cambiar un poco esta métrica, porque pues, si bien a ustedes les salió la cantidad de sílabas que ahorita vamos a revisar, van a haber unos ligeros cambios, ¿no? En este caso, pues son, escúchenlo bien, son 4 reglas que vamos a nosotros a observar que van a cambiar la métrica, ¿no? 3 de estas reglas van a tener que ver con que si la palabra es aguda, es grave o es esdrújula, ¿no? Y vamos a integrar un concepto distinto a esto. Entonces vamos a ver, ya que una vez ustedes hicieron la separación de las sílabas del segundo verso, la primera regla es que si la última palabra del verso es aguda, se cuenta una sílaba más. Si la última palabra, ¿no? Entonces esta es la última palabra del verso, ¿no? Y vamos a desestructurarla por el callejón. ¿Qué significa esto? Bueno, que debemos contar una sílaba más, ya que callejón es una palabra aguda, que significa, bueno, pues que la sílaba tónica está en la última sílaba de la palabra. Entonces, si en un inicio nos salieron 5 sílabas, pues lo que tenemos que hacer es sumarle una. Va a tener una sílaba más imaginaria para darnos 6 sílabas. Entonces, por el callejón, si bien haciendo la separación de sílabas de una manera normal, pues nos salen 5. Si acudimos a la regla de que va a cambiar la métrica, nos menciona que, sin embargo, si terminan, la palabra es aguda, pues entonces se va a tener que contar una sílaba más. Muy bien, esa es la primera regla, ¿no? Vamos a otra regla que va a cambiar la métrica. Muy bien, igualmente quisiera yo que ustedes hicieran pausa al video y ahora separen por sílabas todo el tercer verso y ustedes observen qué es lo que les sale, ¿no? Muy bien, ya que lo hayan hecho, vamos a observar y hay que poner atención porque estas reglas son 2 reglas muy importantes, ¿no? Muy bien. Si la última palabra del verso es grave, se queda el mismo número de sílabas. No vamos a aumentarle nada, ¿no? Solamente si son agudas le aumentamos 1. En este caso, si la última palabra del verso es grave, se va a quedar el verso con
con la misma cantidad de sílabas. Muy bien, ahora tenemos otra regla, ¿no? En este caso, bueno, se va a complejizar un poco, pero vamos a ver más ejemplos para que quede clara, ¿no? Este primer concepto se llama sinalefa y es la unión de la sílaba final de una palabra con la inicial de la siguiente. Recuerden bien, lo quiero repetir bien. Es la unión de la sílaba final de una palabra, o sea, su última sílaba, ¿no? Con la inicial de la siguiente, o sea, con la primera sílaba de la siguiente. ¿Cómo vamos a unir estas dos sílabas? Bueno, se va a unir si la primera palabra termina en vocal y la segunda comienza en vocal. Hasta ahí vamos a dejarla, ¿no? ¿Qué otra situación tiene la sinalefa? Bueno, vamos a observar que la sinalefa nos dice que la Y, algunos autores la pueden tomar como una vocal. La Y la vamos a convertir ahí latina, imaginariamente. Y otra cosa que nos dice esta regla es que la letra H ni los signos de puntuación, si es que los hubiere en el mismo verso, pueden obstaculizar la construcción de la sinalefa. O sea, si hay signos de puntuación o hay una letra H en la palabra, de acuerdo a esta regla, pues no va a limitar que se construya esta sinalefa. Muy bien. Ahora, ustedes ya que tienen su verso silabado, vamos a ver cómo quedaría con con estas dos reglas nuevas que hemos visto. Bien. Muy bien, aquí tenemos nuestra sinalefa. Vamos a adelantarnos tantito, ahorita empezamos a explicar un poco. Y en los cachos trae, ¿no? ¿Qué significa? Que entonces nosotros tenemos 6 sílabas realmente, ¿no? Voy a empezar por lo más fácil, que es la palabra trae. Recuerden, y lo dije desde el principio del video, que si tienen dos vocales fuertes, bueno, pues se tienen que separar y hacemos otra sílaba, ¿no? Significa que la sílaba tra es la que tiene la sílaba tónica, ¿no? Y va a recaer en la penúltima sílaba esa sílaba tónica. Entonces, al separarlos, pues vamos a tener dos sílabas más, ¿no? La 5 y la 6. Vamos a explicar ahora la sinalefa. Recuerden, y si bien no es una palabra que está incompleta, ¿no? Por así decirlo, es una palabra muy cortita, es un conector en sí. Recuerden que es un conector, la Y. Es una palabra conectora. La estamos tratando como si fuera una vocal. Pues digamos que la letra I es el inicio y es el final, ¿no? de la misma palabra. Entonces, en, que pues es otro monosílabo, empieza en una vocal, ¿no? I y en. I y e, entonces, en este caso. ¿Qué significa? Que vamos a unir estas dos sílabas a partir de esta regla, ¿no? Y entonces tenemos una sola sílaba. Es por eso que en lugar de pues que nos salgan 7 sílabas, nos está saliendo 6. Ahora, y retomando, ¿no? Si es grave, bueno, pues tampoco hacemos ningún movimiento. Lo que salga es el número de sílabas que tiene el verso. No se preocupen, vamos a reforzar lo que es la sinalefa y también lo de las palabras graves, ¿no? Al andar se hace camino es un verso y cantando allá va María tenemos otro segundo verso. Lo que quiero que hagan es que vuelvan a pausar y que vuelvan a contar las sílabas que tiene cada uno de los versos, pero que si ustedes retoman el concepto de sinalefa y si retoman la primera regla de las agudas y de la grave, pues las tomen en cuenta para saber de en qué manera se va a afectar la cantidad de sílabas de cada verso. Muy bien, si ustedes ya han hecho ese ejercicio, vamos a explicar cada uno de los versos, ¿no? Al andar se hace camino.
Muy bien, vamos a ver qué va a pasar con este verso, ¿no? Aquí tenemos la primera sílaba, la segunda sílaba, la tercera sílaba y aquí vamos a encontrarnos la cuarta sílaba. La palabra se, pues es un monosílabo pero termina en vocal, se va a juntar con la siguiente sílaba de la palabra hace. Se van a juntar completamente estas dos sílabas y vamos a contarlas como si fuera una sola. Entonces tenemos 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, si nos damos cuenta, la palabra camino es grave, entonces lo que significa que se queda con su misma cantidad de sílabas el verso. Nos salieron 8 sílabas, pues esas son las que vamos a contar. Cantando allá va María. Muy bien. Les decía que recordaran esto porque aquí tenemos una vocal débil con un acento y una vocal fuerte. Se separan. Recuerden que esto es lo que conocemos como diptongo roto. Por así decirlo, es una palabra grave por diptongo roto que no va a cumplir con las reglas que nosotros conocemos de las para que sea una palabra grave, ¿no? Eh, el acento prosódico o la sílaba tónica se encuentran en la penúltima sílaba de cada palabra. Entonces, ahí está esa diferencia. Ahora, vamos a contar la cantidad de sílabas y vamos a darnos cuenta que tenemos 8, ¿no? La palabra cantando, su última sílaba termina en vocal y la primera sílaba de la palabra allá empieza en vocal. ¿Qué significa entonces esto? Que las vamos a juntar y en lugar de que nos den 9 sílabas, nos van a dar 8, porque aquí estamos juntando estas. Muy bien. Vamos con la última regla y es que si la última palabra del verso es esdrújula, se cuenta una sílaba menos. En tu viaje cósmico, la palabra cósmico es una palabra esdrújula porque termina en la antepenúltima sílaba, tiene más bien el acento prosódico. En tu viaje cósmico. Muy bien, esa es esdrújula, de nuevo, ¿no? Antepenúltima sílaba. Entonces, si nos salieron 7, aquí va a pasar lo contrario a las agudas. Vamos a hacer una resta y nos salen 6 sílabas. Esas son las reglas en sí de la métrica, ¿no? Esto es la métrica de un poema. A esto nos referimos, ¿no? La cantidad de sílabas que va a tener cada verso, sin embargo, tomando en cuenta estas 4 reglas. Ahora, en principio, pues estas son las reglas básicas, ¿no? Porque después hay autores que las complejizan un poco más, etcétera. Ustedes a lo mejor más adelante en literatura van a ahondar un poquito más en ese tipo de estructuras. Ahora, estos versos, estos poemas, por ahí anótenle, todos estos versos son versos de arte menor. ¿Qué significa que sean versos de arte menor? Bueno, que si los versos tienen menos de 8 sílabas, van a ser poemas de arte menor, ¿no? Así es como están clasificados. Si tienen menos de 8 sílabas. Si los versos tienen más de 9 sílabas en adelante, se les va a conocer como versos de arte mayor. Y bueno, para eso van a observar, ¿no? Poemas de diferentes subgéneros que van a ser de arte mayor, ¿no? Como el soneto, ¿no? Que también va a tener más de 10, 11 sílabas en sus versos. Bueno, hasta ahí vemos lo que es la métrica. Ahora vamos con la rima, ¿no? ¿Qué es la rima? Bueno, pues la rima es la igualdad o semejanza de los sonidos vocálicos o consonánticos finales de varios versos, entre sí a partir de la última vocal acentuada. A veces se puede dar en el interior de los versos.
Pero bueno, no nos vamos a complicar ahora tanto, ¿no? Dos tipos de rima. Vamos a tener que hay dos tipos de rima. Una es consonante y otra es asonante. Vamos a ver qué significa cada una de estas. En sí, bueno, esto es lo más fácil de la estructura del poema, ¿no? Hasta cierto punto. Vamos a ver cuál es una rima consonante. Y una rima consonante se repiten los sonidos tanto de las vocales como de las consonantes a partir de la última sílaba. Vamos a ver a qué se refiere con esto. Tenemos este pequeño poema que dice: en la pared había una pintura con un precioso jardín dibujado y al fondo una enorme figura que era un hombre mayor sentado. Si se dan cuenta, la última sílaba es ra y ra, ¿no? Digamos que están intercaladas. En la pared había una pintura y al fondo una enorme figura, con un precioso jardín dibujado que era un hombre mayor sentado. Si se dan cuenta, do y do, ¿qué es lo que nos dice, no? Se repiten los sonidos tanto de vocales como de consonantes. O sea, tenemos la misma R, la misma A, la misma R, la misma A, la misma D, la misma O, la misma D y la misma O. O lo que puede ser, por ejemplo, la palabra franco, blanco. Se dan cuenta, pues tenemos la misma estructura, ¿no? CO, CO, e incluso vamos a ver aquí que hasta estas dos letras todavía coinciden, ¿no? Pero aquí lo importante es que al final, la última sílaba es la que va a coincidir, ¿no? Con la otra, de la otra palabra. Roma, asoma. Esto significa entonces que es consonante vocal más palabra, más letra consonante, ¿no? Y pues la asonante, más o menos vamos a observar que pues sería como lo contrario a esto, ¿no? Solo coinciden las vocales en las últimas sílabas. Aquí ya las consonantes, no, solo las vocales. En este pequeñito poema dice: estaba sentado en la cama, entonces vi por la ventana. Ya estamos observando que la consonante M y la consonante N pues ya no están coincidiendo, más que solo coinciden las vocales, ¿no? Las letras A. Por ejemplo, blanca, traba, ¿no? Cal, procas, ¿no? Aquí la vocal está en medio de las dos consonantes, procas. Sin embargo, bueno, pues va a ser una rima asonante, ¿no? Lo único que está coincidiendo, pues, es la letra A, y aquí en este caso ya la Z y la letra L, pues ya no están coincidiendo, ¿no? Tendría que coincidir todo, todo, todo. Muy bien, entonces en este caso, bueno, pues eso es en sí todo la estructura del texto lírico, del poema. Recuerden, una de las características más importantes es que pues se puede escribir en verso, aunque pues también van a encontrar algunas obras en prosa. Y lo más importante es su estructura, ¿no? Tanto la métrica como la rima. Y pues eso sería todo y gracias por su atención, chicos.